Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, según a la hora que nos vean, a la hora, el día y donde nos vean, pues. Bueno, siguiendo con las leyes del movimiento, siguiendo con la ley del movimiento aplicada a la ley de Newton, ¿sí? Ya sea la primera ley, segunda ley, tercera ley. Vamos a establecer entonces cómo es que se utilizan los diagramas de cuerpo libre en, en algunos casos hipotéticos dentro de las leyes del movimiento. Muy bien. Primero vamos a ver cada caso, ya sea desde el punto de vista del sistema estático o otro punto de vista de un sistema de referencia que ya sea que esté en movimiento, que sea dinámico, o sea, un sistema cinético. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son ¿sí? Cuáles son las fuerzas que identifican el sistema. Por ejemplo, en este primer esquema, como vemos aquí, un poco distorsionada la imagen. Bueno, aquí nosotros vamos a establecer que nosotros tenemos una cuerda A que está amarrada desde este punto que está aquí, este punto de reacción, ¿sí? A este punto de convergencia donde se unen los tres cables. Muy bien, ¿qué significa? Que esta cuerda va a tener una tensión. Esa tensión vamos a llamarla tensión A. ¿Sí? Si mi punto de referencia fuera aquí arriba, entonces la tensión A apuntaría en este sentido. ¿Sí? Esta sería la dirección de la tensión de esta cuerda. Claro, esta cuerda estaría tensada, ¿sí? Con respecto a eso. Claro, en este caso ella no produce un movimiento. ¿Por qué? Porque entonces significa que el techo o la perforación o el émbolo, lo que esté aquí, donde esté amarrado, está haciendo una fuerza de reacción en sentido contrario. Muy bien, en sentido contrario a ella. O sea que en este caso, este émbolo me estaría haciendo una reacción, me estaría haciendo una reacción en este sentido, ¿sí? Para mantener el equilibrio, es para mantener el equilibrio. Esto lo indica, ¿sí? Esto lo indica la tercera ley de Newton. Y lo mismo va a pasar en este punto que está aquí. Muy bien. Ahora, en este punto del medio, vamos a poner un sistema de referencia aquí. En este punto del medio, donde convergen, ¿sí? Aquí convergen más fuerzas. Observa, estaría la tensión de la cuerda A, la tensión de la cuerda A, estaría también la tensión de la cuerda B, la tensión de la cuerda B, ¿vale? Y también estaría esta tensión que está aquí, que sería la tensión que me genera el peso. Si te das cuenta, si te das cuenta, el peso de la masa está siempre desde el centro de gravedad del objeto apuntando hacia abajo. Como está en el aire, esa masa está en el aire, no tiene ninguna reacción hacia arriba. ¿Por qué no cae? Porque este peso, vamos a llamarla así, W minúscula, acuérdate que W minúscula es igual a M por G. Acuérdate que este que está aquí es la fuerza gravitacional, que no se te olvide, es la fuerza gravitacional ya establecida, deducida por la ley de gravitación universal de Newton, la tenemos referenciada como W, que es igual a M por G, que G ya te sabes que son las características de la Tierra, ¿sí? Que tiene un valor constante de 9,8. Bien, en este caso, y siempre apunta hacia abajo por la dirección de G. Ok, acuérdense que todo esto que estamos poniendo son vectorcitos. No le estoy poniendo la flecha, pero sí le estoy poniendo una dirección privilegiada. Así que en este caso, ya sabiendo eso, ¿sí? A la hora de hacer la referencia, como apunta hacia abajo, en mi sumatoria va a ser negativo. No estoy diciendo que la fuerza sea negativa, ya que cuando tú voy a hacer una sumatoria vectorial, yo tengo que ponerle entonces el sentido de la fuerza. Como estamos en los ejes, ¿sí? Esos ejes van a estar entonces establecidos. Bien, perfecto. Ahora, este peso no baja, o sea, no se mueve hacia abajo, porque aquí arriba hay una cuerda que lo está sosteniendo. ¿Sí?
hay una cuerda que esta tensión es la tensión, esta T aquí atrás y esta T que está aquí, que es la misma. Esta tensión que está aquí es igual a esta tensión, solamente que están en sentido contrario. ¿Sí? Esas tensiones son iguales porque es la misma cuerda. Bien, entonces tengo, ¿cuántos sistemas de referencias tengo? Vamos a contarlos. A ver, vamos a contar los sistemas de referencia. Tengo un sistema de referencia acá arriba. Tengo otro sistema de referencia aquí arriba. También tengo otro sistema de referencia aquí en el medio. Y tengo otro sistema de referencia aquí con la masa. Tengo 4 sistemas de referencia. Muy bien. Como yo quiero saber cómo son los diagramas de cuerpo libre, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Bien? Esto es lo que yo voy a hacer. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a obtener nuestros sistemas de referencia. Vamos a ponerlo aquí con negro. Vamos a poner entonces plano cartesiano. Vamos a poner un primer plano cartesiano. ¿Sí? Voy a atacar entonces el sistema, en este caso el sistema 3. ¿Sí? Mi sistema de referencia 3. Muy bien. ¿Qué fuerzas vamos a tener aquí en este sistema de referencia? Muy bien. Voy a tener la tensión A. Observa, la tensión A que va en este sentido. Este va a ser mi dirección. Voy a tener la tensión B que va a ir en este sentido. Y voy a tener la tensión T, ¿sí? Que va hacia abajo. Ese va a ser mi sistema de referencia, donde el ángulo de referencia, este señor tiene un ángulo de referencia de 30 grados. ¿Cómo? ¿Por qué es 30 grados? Porque este señor con este señor es alterno interno, así que le toca tener el mismo ángulo, al igual que este. Si este es 60, este de acá abajo también es 60. Ese es mi ángulo de referencia. Muy bien, ahí tengo entonces. Ahora, en otro sistema, en el otro sistema vamos a poner que el 4, en el 4, vamos a poner aquí mi sistema de referencia 4. ¿Para dónde apunta la tensión T del peso? La tensión T con respecto al peso apunta hacia arriba. Apunta hacia arriba. Y el peso W apunta hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué me topo aquí? Bueno, que aquí yo voy a tener que como el sistema está en equilibrio, significa que aquí tengo que aplicar la primera ley de Newton y aquí tengo que aplicar la primera ley de Newton, porque el sistema está estático. Entonces, en todo sistema estático, ¿qué indica? Que la sumatoria de las fuerzas en ese sistema tiene que ser igual a cero. Como tengo fuerzas bidimensionales, o sea, con ángulos, entonces yo lo que voy a hacer es la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a cero y también la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Entonces aquí ya las letritas ya no necesitan flechita. Porque ahora van a, sí, como lo voy a dividir de manera rectangular, ¿sí? Lo voy a descomponer de maneras rectangulares, significa que simplemente el módulo y el sentido de la fuerza es el que me va a imperar en cada uno. ¿Qué significa? Que este vector TA, que sabemos que es un vector, y este vector TB, que sabemos que es un vector, y este vector T, que sabemos que es un vector, a la hora de descomponerlos, ¿sí? Vamos a descomponerlos con su fuerza, este señor va a ser una tensión B en X y va a haber una tensión B en Y. Este señor también acá va a tener una tensión A en X y este señor va a tener una tensión A en Y. Y este vector T apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la tensión B en X menos la tensión A en X tiene que ser igual a cero. Y este señor acá va a ser que
la tensión A en Y más la tensión B en Y menos T tiene que ser igual a cero. Bueno, mientras que en el sistema de aquí al lado solamente hay fuerzas en Y, entonces significa que la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque es el mismo sistema y está en equilibrio. Cuando el sistema sea cinético, entonces yo tengo que ver si el movimiento es a velocidad constante o con aceleración constante. Y lo tendría que igualar a la primera o la segunda ley según las características del movimiento. En este caso, como es un sistema estático, la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a cero. Cuando hay ángulos, tú lo descompones en X, y si es un vector tridimensional, también sería entonces la componente en Z. Si está unidireccional, como el caso del 4, ¿sí? Como el sistema 4, entonces simplemente tú pones en el eje correspondiente, tú dices, ah, bueno, la tensión va hacia arriba, el peso va hacia abajo y es igual a cero. Y esto que está aquí es ley. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, ¿qué concluyo aquí? Que la tensión de la cuerda es igual al peso siempre y cuando el sistema está estático. Siempre, siempre, cualquier objeto que esté guindando de forma vertical, la tensión de ese objeto guindado de la cuerda vertical va a ser igual al peso del objeto. Eso no, eso siempre va a haber, siempre y cuando sea estático. Eso es ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Observa, esta tensión como que se anula con esta tensión y me queda esta fuerza involucrada en este sistema de aquí. O sea que automáticamente yo puedo decir, bueno, que esta doble U, que voy a subrayar que está aquí, la puedo reemplazar en el sistema aquí con esta T. ¿Sí? Y yo puedo tener entonces un sistema de dos incógnitas, que sería la tensión B y la tensión A, en dos ecuaciones lineales. Entonces lo podemos resolver matemáticamente con cualquier operación ya que hemos aprendido en la aritmética. Bueno, ese sería mi diagrama de cuerpo libre para un objeto así en equilibrio. ¿Qué sucede si yo tengo otro sistema así, digamos, pero ahora tengo otro sistema en equilibrio, pero tengo una masa, vamos a poner aquí, tengo una masa M, ¿sí? Mira, en este sistema de referencia, bueno, lo mismo va a suceder, ¿sí? Yo voy a tener en este punto que está aquí, donde está unida la cuerda, yo voy a tener una tensión de la cuerda ejercida hacia acá. Pero en ese mismo punto tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción. Como no hay movimiento, significa, como esta barra que está aquí no se mueve para la izquierda, significa que debe haber una reacción a ese movimiento. Tiene que haber una reacción a ese movimiento. Esa reacción va en sentido contrario de la fuerza aplicada. ¿Sí? Es como este objeto también, si te das cuenta, está sobre el suelo. ¿Sí? Si está enterrado en el suelo, significa que aquí esta barra también tiene que tener una reacción al peso de la barra. Claro, yo no me estoy fijando en esto. Ahora me voy a fijar en la masa. La masa, acuérdate que la masa yo la voy a asumir como si fuera un punto. ¿Sí? Esa masa va a tener un peso. Vamos a ponerle entonces el peso W, que siempre va a apuntar hacia abajo. Siempre va a apuntar hacia abajo, indiferentemente cómo esté el objeto. ¿Sí? Mira, sobre este objeto va a haber una fuerza normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sobre una superficie. ¿Sí? La superficie está sosteniendo la masa. ¿Sí? Y esa fuerza normal apunta en este sentido. Está apuntando sobre el objeto, pero de forma perpendicular a la superficie. O sea, va en esta dirección, así hacia arriba. O sea, la puedo colocar aquí arribita, en esa dirección sobre la masa. Muy bien. Y la tensión de la cuerda, que es la que evita que el objeto se deslice hacia abajo. Muy bien. Como está en equilibrio,
Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un sistema de referencia. Claro, ese sistema de referencia, como pueden ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí un plano cartesiano, pero un plano cartesiano, vamos a ponerlo así, un poco virado, para que vaya en la dirección de la normal. Muy bien, aquí tengo una línea y vamos a poner entonces esta línea. Muy bien. Estoy tratando de homologar la inclinación del plano. O sea, que en este caso, que mi masa puntual, que está aquí, esta es la masa puntual, me está afectando la fuerza. Como esa fuerza está, la tensión está paralela al plano donde yo hice mi plano cartesiano. O sea, mi plano cartesiano yo la hice aquí. Este es mi plano cartesiano que lo estoy homologando aquí. Significa que la tensión va a ir paralelo al plano cartesiano. Cada vez que tú tengas un plano inclinado, tú puedes entonces girar un poco el plano cartesiano para que te quede el eje X del plano de referencia te quede paralelo al plano inclinado. Así, la fuerza normal estaría entonces perpendicular, o sea, haciendo 90 grados con respecto a la superficie, en este caso 90 grados con respecto a X, que es el paralelo al plano. Entonces la fuerza normal estaría apuntando hacia arriba. Acuérdate que tú no aplicas las fuerzas de dónde vienen, sino para dónde apuntan. Muy bien, la fuerza normal apunta hacia arriba, en este caso del plano cartesiano, entonces yo la pongo acá arriba. Y el peso apunta entonces con respecto al plano cartesiano, mira que el peso estaría siendo en el tercer cuadrante. Este sería el peso W, donde este de aquí, donde el ángulo estaría con respecto a la vertical. Siempre el ángulo que tiene el plano cartesiano va a estar con respecto a la vertical, ¿sí? Va a estar con respecto a la vertical del plano inclinado, del plano cartesiano que está homologando o paralelo al plano inclinado. Muy bien, como lo pueden ver, ¿y por qué? Bueno, esto es sencillo. Como tú tienes un plano, vamos a tratar de, sí, esto que está aquí, como tú tienes un plano aquí y el plano cartesiano está aquí, este sería tu vector W, que significa que si tú tienes tu plano que está aquí, este sería tu plano paralelo al plano inclinado, entonces este ángulo que está aquí no puede ser el de aquí, no puede ser el de aquí. Si este ángulo es alfa, teta más alfa te tiene que dar 90 grados. Entonces, como un plano cartesiano tiene 90 grados, entonces significa que este señor debe ser teta para que sume los 90 grados del plano cartesiano. Entonces significa que el ángulo va a estar con respecto a la vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso W va a tener componentes, va a tener componentes en X. Este va a ser el peso en X y este va a ser el peso en Y. Y este va a ser WY. Pero WY le toca hacer, ¿sí?, la masa del objeto por G multiplicado por el coseno del ángulo, y WX le toca hacer la masa por G por el seno del ángulo. Muy bien, esas serían las componentes del peso en plano inclinado, y eso siempre va a pasar siempre y cuando el ángulo de referencia te lo den. En el plano cartesiano te lo den con respecto a la horizontal en el plano inclinado. ¿Sí? Si el ángulo está aquí abajo, significa que el ángulo siempre va a estar con respecto a la vertical en el plano de la masa. Entonces, ¿qué significa? Como tengo fuerzas con ángulo, significa que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Eso va a quedar siempre de esa manera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, lo que vamos a obtener es
que la tensión que va hacia la derecha menos el peso en X que va para la izquierda es igual a cero. Y que la normal que va hacia arriba menos el peso en Y tiene que ser igual a cero. ¿Eso qué va a quedarte? Bueno, esto te va a quedar que la tensión de la cuerda va a ser igual al peso en X. Pero el peso en X es igual a mg por el seno del ángulo. Y la normal va a ser igual al peso en Y, pero el peso en Y es igual a mg por el coseno del ángulo. Bueno, ahí tenemos dos ecuaciones. Te pueden preguntar tanto la tensión como la normal. Te pueden preguntar también si te dan el ángulo y te dan la masa, te pueden preguntar esas dos cosas. Si te dan la normal, te pueden preguntar la tensión porque podemos igualar ecuaciones por allí, ¿sí? Siempre y cuando tengamos el ángulo. Muy bien, ese sería entonces como dos casitos aquí. Ahora vamos a hacer un tercer caso de un sistema en equilibrio. Primero estamos aquí en un sistema en equilibrio. Después vamos a ver un sistema que no esté en equilibrio. O sea, cuando ya el sistema sea un poco dinámico. O sea, cuando ya esté en movimiento. O sea, tenemos un auto. O sea, no lo veas como un auto. Velo como si, hey, esto que está aquí es un peso. O sea, un peso. Un objeto que tiene un peso hacia abajo. Y está en un plano inclinado de 20. ¿Sí? Y está agarrado por una tensión que va para la derecha. Y la fuerza normal, ¿sí? Actuando, ¿sí? Sobre él. En este caso, acuérdate, la normal entonces estaría apuntando hacia arriba, aquí arriba. Bien. Pero la normal, acuérdate que es el suelo sobre el objeto. Listo. Esto que está aquí se parece mucho a lo que acabamos de ver. Vamos a hacerlo de una manera mucho más rápida para evitar que el video sea un poco más largo. Aquí. Entonces nosotros tenemos este sistema que está aquí. Espérense, esto hay que voltearlo un poquito. Esto hay que voltearlo un poquito. Así no me sirve. Como el plano está inclinado, ¿qué me toca hacer? Bueno, inclinar un poco el plano inclinado, ¿sí? De manera homóloga a lo que lo tenemos inclinado. En este caso, 20 grados. ¿Sí? La inclinación es 20 grados con respecto al horizontal. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y, para donde apunta, siempre apunta la normal. Entonces la normal en este caso estaría apuntando hacia acá. Ahora la tensión estaría apuntando de esta manera y el peso estaría apuntando siempre hacia abajo. Muy bien. Aquí, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, ¿dónde está 20 grados? 20 grados estaría aquí. Este sería el ángulo de 20. Y en la tensión, ¿dónde estaría el ángulo de 20? El ángulo de 20 estaría aquí. ¿Sí? Como vuelvo y repito, el ángulo que aparece aquí abajo en el plano inclinado siempre va a aparecer con respecto a la vertical con el peso. Con la otra fuerza sigue siendo normal. El ángulo de 20 sigue estando de aquí. ¿Sí? Con respecto a la horizontal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el único caso, o sea, en este caso, WX, este WX vendría siendo M por G por el seno de 20. Pero la tensión en X, pero la tensión en X sería la tensión por el coseno de 20. Hay que tener cuidado con esto. Mientras que el peso en Y, este sería el peso en Y hacia acá abajo. El peso en Y sería mg coseno de 20, pero la tensión en Y vendría siendo T por el seno de 20. Bueno, esa sería la diferencia que hay cuando el ángulo con respecto al peso y el ángulo con respecto a una fuerza que se aplica que no sea paralelo al eje del plano inclinado. ¿Sí? Que en este caso mira que la tensión iba de manera horizontal. Muy bien, ¿esto qué va a quedar? Bueno, me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en X, que tiene que ser igual a cero, este va a ser entonces la tensión en X menos el peso en X, que tiene que ser igual a cero. Así que en este caso me va a quedar T
por el coseno de 20, ¿sí? Tiene que ser igual a m por g por el seno de 20. Y que la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 aquí. Aquí vendría siendo entonces la normal que apunta hacia arriba menos la tensión en Y menos el peso en Y. Tiene que ser igual a 0. Aquí entonces me va a quedar que la normal va a ser la tensión por el seno de 20 más m por g por el coseno de 20. Ya es un problema un poco más complejo, pero no significa que no se pueda realizar. Muy bien, ese sería entonces todo por lo que tenemos por hoy. Saludos, cuídense. Y ahora vamos a hacer la continuación de este video, pero para la parte dinámica. Sería como la parte 2. Saludos.